costumbre. La costumbre no solo es un modo espontáneo, sino el más antiguo por el que ciertas normas se incorporan al derecho. Se constituye a la repetición de acciones al interior de una sociedad, que dada su reiteración, aceptación y permanencia, van adquiriendo fuerza normativa, apareciendo como obligatorias. No todo comportamiento repetido genera una regla de conducta, ni toda regla de conducta llega a convertirse en costumbre jurídica. Para que la mera costumbre se convierta en costumbre jurídica, es necesario que ésta se incorpore al sistema de normas que construyen el derecho. Para que la costumbre, o más concretamente, ciertas normas consuetudinarias sean jurídicas, requiere el reconocimiento del derecho. Hacia la costumbre jurídica se le asignan dos elementos constitutivos esenciales. Uno es la duración y la repetición de una conducta en el tiempo, y el otro la opinión generalizada respecto de la obligatoriedad jurídica de esa costumbre, y es en la actualidad que la costumbre posee el carácter de fuente de supletoria y subordinada a la ley. La costumbre jurídica se manifiesta en tres formas básicas. A. Norma constitucionalmente delegante. Cuando la costumbre se convierte en la fuente de facultad para legislar derecho escrito. En este caso, este derecho constitucionario se encuentra por encima de cualquier norma jurídica. Se concreta fácticamente cuando una autoridad, al arrojarse la facultad de emitir normas de observancia general, obligatoria y coercible, lo hace justificando su poder en una costumbre que le delega tal poder. B. Delegada o derogatoria. La costumbre cuando la ley escrita remite a esta para la solución de controversias. Situación esta que opera en casi todos los sistemas jurídicos modernos, donde la costumbre funciona gracias a la delegación de validez que le otorga la ley. Es derogatoria la costumbre cuando ésta prescribe conductas contrarias al derecho positivo vigente. El legislador, obviamente, niega a cualquier validez a esta costumbre. Los tratados internacionales es una de las fuentes formales directas más importantes. Un tratado se entiende como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Voluntariamente por los estados o los organismos internacionales que los llevan a cabo, los sujetos de los tratados son, principalmente, los estados y las organizaciones internacionales. Ambos tienen el carácter de personas jurídicas colectivas que actúan a través de normas y personas físicas que los representan y se clasifican en A. Bilaterales, B. Multilaterales. De esta manera, la normatividad internacional no surge de un legislador interno, sino del acuerdo o manifestación de voluntades concordantes de los sujetos, a quienes se otorga la facultad de producir tratados o normas de derecho internacional, de los que se derivan obligaciones y derechos. Y fue a partir de 1969 que la formulación de tratados internacionales está regulado por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Así, los tratados internacionales, como fuente formal directa de normas jurídicas, implican un doble proceso. Normas jurídicas individualizadas son las últimas de las fuentes formales directas de normas jurídicas. Son aquellos actos de la autoridad o de los particulares que efectivamente generan normas jurídicas, pero no de aplicación general como la ley. Los tratados internacionales y la costumbre, sino individualizada o interpartes, tal es el caso de las resoluciones administrativas, de las sentencias u otras resoluciones judiciales y actos jurídicos realizados por particulares. Fuentes formales indirectas son aquellas que, al menos en su concepción original, no producen normas jurídicas. La jurisprudencia es la fuente formal indirecta más importante. Consiste en los conjuntos de principios, criterios, precedentes o doctrinas que se encuentran en la sentencia
o fallos de los jueces o tribunales. Cumple una función. 1. Genera normas jurídicas en sentido estricto. 2. Coadyuva tanto en la producción de normas jurídicas como en su aplicación por parte de los jueces, los profesionales del derecho y los particulares. Fuentes históricas. Son documentos históricos que hablan o se refieren al derecho. En la antigüedad estos documentos eran muy diversos: papiros, pergaminos, tablillas de arcilla en las que algunos pueblos estampaban sus leyes y contratos. Se refiere a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo. Serán vigentes las fuentes positivas actuales que no han sido derogados por otra ley o el reglamento que no ha sido sustituido por otro. Serán históricas las fuentes que han perdido su vigencia y se sitúan en la historia del derecho positivo. Es el caso de la recordada Ley de Hidrocarburos de 1945, también de la Habeas Ius Civili, compilación justiniana de la cual arrancan importantes instituciones jurídicas que han tomado desarrollo a través de los siglos. Fuentes materiales o reales. Son los problemas que surgen de la realidad histórica de cada pueblo y que son regulados por el derecho. Por ejemplo, en Venezuela, la aparición de la riqueza petrolera a principios de este siglo fue la fuente material o real de las leyes de hidrocarburos que fue dictada en 1910, ya derogada.